Ross asusta a los animales y se hiere mientras intenta ayudarlos, incluso después de aprender su idioma. Incapaz de encontrar a alguien que necesite sus servicios, Ross hace señales para que la rescaten, pero es alcanzada por un rayo y atacada por animales. Mientras huye de un oso pardo agresivo, aplasta accidentalmente un nido de ganso, dejando solo un huevo. Después de que Ross protege el huevo de un zorro hambriento llamado Fink, un ganso nace de él, se imprime en ella y rompe su transpondedor de largo alcance. Siguiendo el consejo de Pintel, una zarigüeya con varios hijos, Ross cuida al ganso para asegurarse de que pueda volar antes de la migración de invierno, llamándolo Brickpig, y Fink ayuda a Ross a construir un refugio y cohabitan. A medida que Brickpig crece, aprende a nadar, pero otros gansos se burlan de él. Cuando Brickpig descubre que Ross mató a su familia, se pelea con ella, la repudia enojado y se va furioso. Ross reconstruye una unidad Rossum, quien le aconseja regresar a la fábrica de Universal Dynamics, pero Ross decide en cambio terminar de ayudar a Brickpig a aprender a volar, solicitando la ayuda de un halcón llamado Thunderbolt y recibiendo consejos de Longneck, el líder de la bandada de gansos, lo que le permite a Brickpig dominar el vuelo justo a tiempo para unirse a la migración de los gansos. Ross, extrañando a Brickpig y sin estar segura de su propósito continuo, reactiva su transpondedor pero lo apaga inmediatamente después de que Universal Dynamics detecta su señal. Durante la migración, una tormenta obliga a los gansos a refugiarse en un invernadero de Universal Dynamics, lo que desencadena una alerta de contaminación que envía robots Reco tras ellos. Cuello Largo se sacrifica para que Brickpig pueda llevar a la bandada a un lugar seguro. Mientras tanto, Ross y Fink salvan a los animales durante una fuerte tormenta de nieve y los instan a una tregua antes de que Ross se apague. Llega la primavera y Ross se despierta para encontrar a los animales que aún siguen la paz y a Brickpig regresando, aclamado como un héroe. Poco después, un robot de recuperación de Universal Dynamics, Bontra, llega para recuperar a Ross. Ross huye con Fink, perseguida por los Reco enviados por Bontra. Los animales se unen para luchar contra los Reco, pero Bontra captura a Ross y provoca un incendio forestal detonando los Reco dañados. Brickpig ataca la nave de desembarco de Universal Dynamics para salvar a Ross mientras Fink y los demás apagan el fuego. A pesar de que Ross parece haber sido apagada por Bontra, su amor por Brickpig restaura sus sistemas. Ross y Brickpig destruyen a Bontra y escapan mientras la nave de desembarco explota. Ross decide regresar a Universal Dynamics para proteger la isla de futuros ataques, pero promete volver. Meses después, los animales siguen viviendo juntos en la isla mientras Ross trabaja en otro invernadero de Universal Dynamics, manteniendo sus recuerdos. Brickpig la visita y los dos se abrazan. The Wild Robot es una película animada estadounidense de ciencia ficción de 2024 producida por DreamWorks Animation y distribuida por Universal Pictures. Basada en la novela homónima de 2016 de Peter Brown, fue escrita para la pantalla y dirigida por Chris Sanders y cuenta con las voces de Lupita Nyong'o, Pedro Pascal, Kit Connor, Bill Nighy, Stephanie Su, Mark Hamill, Catherine O'Hara, Matt Berry y Vin Rames. La película sigue a Ross, Nyong'o, un robot de servicio que naufraga en una isla deshabitada y que debe adaptarse a su entorno, entablar relaciones con la vida silvestre local y convertirse en la madre adoptiva de un ganso huérfano, Brickpig Connor. Sanders conoció el libro original por primera vez a través de su hija y le ofrecieron la oportunidad de dirigir una adaptación cinematográfica en DreamWorks. Las imágenes de la película utilizan una estética de acuarela, inspirada en las películas animadas clásicas de Disney y las obras de Hayao Miyazaki. Fue la última película animada completamente en DreamWorks, ya que el estudio comenzará a depender en gran medida de proveedores externos para futuras películas. Chris Bowers compuso la banda sonora, lo que marca su primera banda sonora para una película completamente animada. The Wild Robot se estrenó en el Grados Festival Internacional de Cine de Toronto el de septiembre y se estrenó en Estados Unidos el de septiembre. La película fue un éxito de crítica y comercial, recaudando millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de producción de millones de dólares y convirtiéndose en la sexta película animada más taquillera de. Fue nominada a Mejor Película de Animación en los Grados Globo de Oro y los Grados Premios de Cine de la Academia Británica, entre otros. Se está desarrollando una secuela. El de septiembre de
DreamWorks Animation anunció una adaptación cinematográfica animada de la serie de libros de Wild Robot de Peter Brown, con Chris Sanders como guionista y director, Jeff Herman como productor y el colaborador creativo de Sanders, Dean DeBlois, como productor ejecutivo. Se anunciaron otros miembros del equipo, incluido el diseñador de producción Raymond Sivach, la editora Mary Blee y la directora de historia Heidi Ho Gilbert. Sanders se encontró por primera vez con el libro de Brown a través de su hija, aunque nunca lo leyó. Años después, mientras buscaba su próximo proyecto en DreamWorks, a Sanders se le ofreció la oportunidad de dirigir una adaptación del libro para el estudio. Al leerlo, Sanders se enamoró de inmediato de la historia y sintió que era la persona adecuada para adaptarlo al cine. Describió el libro como engañosamente simple y emocionalmente complejo. Sanders había considerado previamente la idea de una criatura que se vincula con los animales en un bosque para su debut como director Lilo y Stitch. Sanders se puso en contacto con Brown y más tarde describiría la llamada telefónica como fundamental para el desarrollo de la película. Brown le dijo al equipo de producción que el tema que pretendía para el libro era que la amabilidad podía ser una habilidad de supervivencia. Sanders trató de tejer ese tema a través de la película y sintió que logró ese objetivo. Otro tema de la historia que atrajo a Sanders fue el de la maternidad. Sintió que nunca antes había hecho una historia de esta naturaleza. Se realizaron cambios en la historia del libro para la película. En el libro, Ross está en constante búsqueda de una tarea, pero también en el lugar equivocado y sin nadie que le asigne tareas. Sanders sintió que corría el riesgo de volverse monótona en algunos puntos de la historia, por lo que se esforzó por hacer que Ross fuera constantemente interesante y convincente a lo largo de todo el proceso. Algunos roles de los personajes del libro se redujeron para dar a otros un mayor tiempo en pantalla e impacto. Los cambios en los personajes y sus roles también se realizaron para evitar que la película se volviera demasiado abarrotada. Los miembros del reparto Lupita Nyong'o, Pedro Pascal, Catherine O'Hara, Bill Nighy, Kit Connor, Mark Hamill, Matt Berry y Vin Rames fueron revelados el de marzo con el lanzamiento del primer tráiler de la película. Sanders quería que Ross fuera un personaje atractivo y sintió que era necesaria una interpretación de voz extraordinaria para lograrlo. Quería evitar una versión ficticia bidimensional de un robot, donde pasan directamente de no tener emociones a ser emocionales. Nyong'o tuvo la tarea de encontrar una voz para el personaje y desarrollarla a medida que avanzaba la historia. El papel de la actriz fue particularmente importante ya que Ross no poseía articulación facial. Esto significaba que la voz de Nyong'o era la forma principal de significar las emociones de Ross. Según Hamill, quien prestó su voz a Zorn, se enteró de la película después de leer el libro de Wild Robot. Hamill dice que The Wild Robot le recordó sus primeros sentimientos sobre Star Wars, en la que originó el papel de Luke Skywalker. The Wild Robot sería la última película animada íntegramente en DreamWorks, ya que Cartoon Brew informó el de octubre de que el estudio dejaría de producir películas internamente en su campus de Glendale para depender más de estudios externos después de. El estudio francés Steam Studio realizó el montaje adicional de los personajes. Después de leer el libro, Sanders sintió que el tono inocente de la historia y el entorno natural requerían un aspecto que se alejara del fotorrealismo CGI estándar en muchas películas animadas modernas. Él y el diseñador de producción Raymond Sivach querían que la película en su estado final aún se pareciera a las pinturas conceptuales. Para lograr esto, el equipo de producción se basó en las tecnologías utilizadas en dos de las películas anteriores de DreamWorks, El gato con botas, El último deseo y Los malos ambas de. Si bien los personajes estaban formados por formas geométricas CGI, sus superficies poseen un aspecto pintado a mano. Esta filosofía de estilo pictórico se trasladó a todos los elementos visuales de la película, incluido el cielo y los entornos. Sanders se inspiró en las películas animadas clásicas de Disney y en las obras de Hayao Miyazaki, lo que dio como resultado un estilo visual estilizado de CG que describió como una pintura de Monet en un bosque de Miyazaki. Consideró a Bambi y Mi vecino Totoro como las mayores influencias en las imágenes. Las obras de S.Y. de Mead sirvieron de inspiración para las partes futuristas de la película. Sanders quería que el diseño de Ross fuera icónico y memorable y que ocupara su lugar entre los robots más famosos de la ficción.
Inspirándose en Cepo y RD de Star Wars y Robbie el robot de Planeta Prohibido, quería que Ross tuviera poca articulación facial. Sanders y el resto del equipo de diseño hicieron varios diseños de prototipos durante la producción. Uno de los diseñadores, Hyun presentó su diseño de Ross al equipo, que se convirtió en la base del que se ve en la película. El equipo se enamoró inmediatamente del diseño de y Sanders lo describió como simple y atractivo. El libro original de Brown describía a Ross con gran detalle, por lo que Sanders y el equipo sabían que tenían que dejar algunos elementos de diseño fuera. Aunque en nombre de la descripción de Brown de cuál era el propósito de una unidad Rossum para los humanos, apuntaron a que el diseño de Ross fuera humanoide. En marzo se reveló que Chris Bowers estaba componiendo la banda sonora, su primera banda sonora para una película completamente animada. Además, se anunció que se harían 2 canciones originales para la película, interpretadas y coescritas por Maren Morris. La primera, Kiss the Sky, se lanzó el de agosto, la segunda, Even When I'm Not, junto con el álbum de la banda sonora completa, se lanzó el de septiembre. Morris y su equipo de co-guionistas se inspiraron para escribir una segunda canción para la película, Even When I'm Not, que aparece en los créditos finales de la película, cuando proyectaron la película terminada. The Wild Robot tuvo su estreno mundial como favorito de apertura de la celebración de la gran inauguración del Festival Internacional de Cine de Toronto el de septiembre. Se estrenó en cines en los Estados Unidos el de septiembre y en el Reino Unido el de octubre. La película estaba originalmente programada para el de septiembre pero se retrasó una semana para evitar la competencia con Transformers One. El de diciembre se anunció que The Wild Robot se volvería a estrenar en los cines de Estados Unidos el de enero. El primer tráiler de la película, con una interpretación de What a Wonderful World de Louis Armstrong, más un póster, se lanzó el de marzo. El tráiler debutó en los cines 3 días después antes de las proyecciones de la otra nueva película de DreamWorks, Kung Fu Panda. Escribiendo para Polygon, Tassa Robinson comparó el diseño de Ross con robots cinematográficos familiares como Bebé, la trilogía de la secuela de Star Wars, Wall-E en su película titular, Baymax de Big Hero y El Gigante de Hierro en su película titular, y señaló que las únicas palabras pronunciadas en el tráiler, a veces, para sobrevivir, debemos convertirnos en más de lo que fuimos programados para ser, evocaban el mensaje del Gigante de Hierro. The Wild Robot se lanzó para alquilar en streaming digital el de octubre y en Blu-ray y DVD el de diciembre. La película estará disponible para transmitir en el servicio de transmisión Peacock de NBC Universal en los el de enero. Como parte del acuerdo a largo plazo de Universal con Netflix, la película se transmitirá en Peacock durante los primeros 4 meses de la ventana de televisión paga, antes de pasar a Netflix durante los próximos 10 y regresar a Peacock durante los 4 restantes. Al de enero The Wild Robot recaudó millones en los Estados Unidos y Canadá, y millones en otros territorios para un total mundial de millones. En Estados Unidos y Canadá, The Wild Robot se estrenó junto con Megalopolis, y se proyectó que recaudaría entre millones de dólares en salas en su primer fin de semana. La película recaudó millones de dólares en su primer día, incluyendo un estimado de millones de dólares de los preestrenos del jueves. La película debutó con millones de dólares, ligeramente por encima de las predicciones y encabezando la taquilla. En su segundo fin de semana, la película recaudó millones de dólares, una caída del con respecto a su primer fin de semana, quedando en segundo lugar detrás del recién llegado Joker, Folie à Deux. En su tercer fin de semana, la película recaudó millones de dólares, cayendo solo quedando en segundo lugar detrás del recién llegado Terrifier. Según The Hollywood Reporter, las cadenas de cine trataron a la película no clasificada Terrifier como una película clasificada R, rechazando a los asistentes de años o menos si no estaban acompañados por un padre o tutor. Las fuentes de distribución especularon que más personas vieron la película de lo que se informó, teorizando que un aumento notable en las ganancias para el tercer fin de semana de The Wild Robot fue el resultado de adolescentes que compraron boletos para la película y luego se colaron en las proyecciones de Terrifier. La película luego recaudó millones y millones en su cuarto y quinto fin de semana respectivamente. The Wild Robot recibió críticas positivas.
En el sitio web de agregación de reseñas Rotten Tomatoes, el de las reseñas de los críticos son positivas, con una calificación promedio de. El consenso del sitio web dice: una historia simple contada con gran sofisticación, The Wild Robot es un entretenimiento maravilloso que deslumbra la vista mientras llena tu corazón hasta el borde. Es la segunda película mejor calificada de DreamWorks Animation en el sitio, detrás de Cómo entrenar a tu dragón de Sanders. Metacritic, que utiliza un promedio ponderado, le asignó a la película una puntuación de sobre, basada en críticos, lo que indica aclamación universal. Los espectadores encuestados por CinemaScore le dieron a la película una calificación promedio de A en una escala de A y a F, mientras que los encuestados por Post-Track le dieron un puntaje general positivo de él, y él dijo que definitivamente la recomendaría. Natalia Winkelmann, del New York Times, calificó la película como un deslumbrante triunfo de la animación y escribió: esta es una obra que se preocupa más por dos cosas, grandes sentimientos y gran belleza. Pete Hammond, de Deadline Hollywood, dijo: si E.T. de Spielberg hubiera sido una película animada, podría parecerse a lo que el escritor y director Chris Sanders ha creado aquí. Sin embargo, Wild Robot teje su propia magia y por eso todos podemos llorar lágrimas de alegría. Adrián Hortón, escribiendo para The Guardian, dijo: inteligente, sincera y con frecuencia sorprendente, The Wild Robot ofrece el tipo de entretenimiento animado para todas las edades que deleitará a los niños y dejará un nudo en la garganta. Robbie Collin de The Daily Telegraph le dio a la película una puntuación de 5 sobre 5, diciendo: DreamWorks se fundó hace años este mes, y este lanzamiento de aniversario en el momento justo es su película más rica y conmovedora desde la reputación de El Príncipe de Egipto de. En su reseña de Vulture, Bill Heaviri elogió la actuación de Niono y encontró que convirtió esta conmovedora película familiar en una inolvidable. Que la IDE consideró que era una de las mejores películas de Sanders hasta el momento, mientras que Screen Rant la llamó la mejor película animada del año. The Wild Robot incorpora temas ambientales a lo largo de su narrativa, incluida una referencia al cambio climático en una secuencia que representa un San Francisco futurista con un puente Golden Gate parcialmente sumergido. DreamWorks Animation desarrolló la película en colaboración con el programa Greenlight de Universal y la iniciativa Rewrite the Future del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, con expertos ambientales que asesoraron sobre los elementos ecológicos y un anuncio de servicio público centrado en la sostenibilidad con Lupita Nyong'o. Los temas ambientales de la película se exhibieron en la Semana del Clima de Nueva York, donde recibió una proyección especial en el Festival de Cine Climático inaugural. El de septiembre cuando se le preguntó sobre una posible secuela, Sanders declaró: me encantaría. Este fue un trabajo de amor por parte de todos en el estudio, y sí, creo que me encantaría ir y quedarme aquí por un tiempo. El de octubre confirmó que se está desarrollando una secuela. Lupita Nyong'o como Unidad de Rossum Ross, un robot abandonado de la empresa tecnológica Universal Dynamics que fue arrastrado hasta un bosque en Oregón y aprende a adaptarse al nuevo entorno. El nombre de su línea de productos, Rossum, y su fabricante son referencias a Universal Robots de Rossum, la obra que creó el término robot. Unidad Rossum Ramig, un robot roto que fue arrastrado a la misma isla que Ross, quien le da a Ross su transpondedor para regresar a casa. Pedro Pascal como Fink, un zorro rojo astuto pero bien intencionado que es el primer animal del que Ross se hace amigo. Kit Connor como Brickfish, un ganso canadiense huérfano que es criado por Ross como su propio hijo después de perder a su familia biológica. Boone Storme como el bebé Brickfish. Caterino O'Hara como Pintel, una zarigüeya de Virginia maternal que le da a Ross algunos consejos sobre cómo criar a Brickfish. Bill Nighy como Longneck, un ganso percebe anciano que ayuda a Ross a entender cómo enseñarle a Brickfish a volar. Stephanie Su como Bontra, autoridad virtual de observación neutralizadora de problemas en la recuperación, un robot insensible y con tentáculos enviado por Universal Dynamics para recuperar a Ross. Mark Hamill como Zorn, un oso grizzly y el depredador más temido de la isla. Matt Berry como Paddle, un castor neurótico que pasa sus días intentando derribar un árbol gigante. Vin Rames como Thunderbolt, un halcón peregrino que ayuda a Brickfish a aprender a volar. Randy Tam como los Reco, robots de reconocimiento diseñados por Universal Dynamics para servir a Bontra.
Lupita Amondi Nyong'o nació el de marzo en la Ciudad de México de padres kenianos, Dorothy Ogada Buyu y Peter Anjan Nyong'o, un profesor universitario. La familia había abandonado Kenia por un tiempo debido a la represión política y los disturbios. El tío de Lupita, Charles Nyong'o, desapareció después de que lo arrojaran de un ferry en. Nyong'o tiene ciudadanía keniana, mexicana y estadounidense y se identifica como keniana mexicana. Es de ascendencia luo por ambos lados de su familia y es la segunda de 6 hijos. Es una tradición del pueblo luo nombrar a un niño según los eventos del día, por lo que sus padres le dieron un nombre en español, Lupita, un diminutivo de Guadalupe. Su padre es miembro del Parlamento de Kenia y es ministro de Servicios Médicos. Se desempeña como gobernador del condado de Kisumu, Kenia a partir de julio de. En el momento del nacimiento de Nyong'o, era profesor invitado de Ciencias Políticas en el Colegio de México en la Ciudad de México. La familia regresó a su Kenia natal cuando Nyong'o tenía menos de un año, después de que su padre fuera nombrado profesor en la Universidad de Nairobi. Creció principalmente en Nairobi, en una familia de artistas, y describe su educación como de clase media suburbana. Las reuniones familiares a menudo incluían actuaciones de los niños y viajes para ver obras de teatro. Asistió a la Escuela Internacional Rusinga en Kenia y actuó en obras escolares. A la edad de años, Nyong'o hizo su debut como actriz profesional como Julieta en Romeo y Julieta de William Shakespeare, en una producción de la compañía de repertorio con sede en Nairobi Phoenix Players. Mientras era miembro de Phoenix Players, también actuó en las obras Son de Rasley y Der Goes de Bride. Ella atribuye las actuaciones de Whoopi Goldberg y Oprah Winfrey en El color púrpura a su inspiración para seguir una carrera como actriz profesional. Cuando Nyong'o tenía años, sus padres la enviaron a México durante 7 meses para aprender español. Durante esos 7 meses, vivió en Taxco, Guerrero, y tomó clases en el Centro de Aprendizaje para Extranjeros de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nyong'o más tarde asistió a la escuela St. Mary's en Nairobi, donde recibió un diploma IBN y recibió la calificación media de D, quedando segunda en su clase. Fue a los Estados Unidos para la universidad, graduándose del Hampshire College con un título en estudios de cine y teatro. Su padre fue elegido para representar al condado de Kisumu en el Senado de Kenia y se convirtió en gobernador. La madre de Nyong'o es la directora general de la Fundación Africana contra el Cáncer y su propia empresa de comunicaciones. Otros miembros de la familia incluyen a Tavia Nyong'o, académica y profesora de la Universidad de Nueva York, Omondi Nyong'o, oftalmóloga pediátrica en Palo Alto, California, Kwame Nyong'o, uno de los principales animadores de Kenia y experto en tecnología líder, Isis Nyong'o, una líder de medios y tecnología que fue nombrada una de las mujeres jóvenes más poderosas de África por la revista Forbes. Nyong'o fue mencionada en la canción New Teen del rapero Cristiano Lecrae de su álbum The Anomaly y fue referenciada por Jay Z en su verso de la canción We Made It, de Jay Electrónica. También fue mencionada en la canción parodia American Apparel a The Girls de las drag queens Willam Belli, Courtney Act y Alaska Thunderfuck. Nyong'o fue mencionada en la canción de Nerea de la banda de afropop keniana Sauti Sol. La rapera Nicki Minaj mencionó a Lupita en su verso en el remix de Plan Jane de A.P. Ferg y fue referenciada por el rapero Vale en su canción Black is Gold. La cantante Beyoncé mencionó a Nyong'o en el sencillo Brown Skin Girl de El Rey León, El Regalo. Nyong'o en la portada de MS. Nyong'o fue incluida en la lista de las mejor vestidas de Derek Blasberg en Harper's Bazaar. Fue elegida como uno de los rostros de la campaña de primavera de Miu Miu, junto a Elizabeth Olsen, Elle Fanning y Bella Hitcote. También ha aparecido en las portadas de varias revistas, incluida la edición de moda de primavera de Nueva York y la revista británica Das y Confuse. En abril de ese año fue nombrada la mujer más hermosa por People. Y fue nombrada la nueva cara de Lancome, convirtiéndola en la primera mujer negra en aparecer en la marca. Más tarde, ese noviembre, fue nombrada Mujer del Año por Glamour. Nyong'o apareció en la portada de julio de The Vogue, lo que la convirtió en la segunda mujer africana y la 9ª mujer negra en aparecer en la portada de la revista. Ese mismo mes, también apareció en la portada de la edición de julio de Elle Francia. Apareció en la edición de octubre de The Vogue, lo que la convirtió en su segunda portada consecutiva.
Ese mes, el congresista Charles Rangel y Bossa Rivers, directora del New Heritage Theatre Group, anunciaron que el día era oficialmente el Día de Lupita Nyong'o en Harlem, Nueva York. El honor fue anunciado como una sorpresa durante una discusión abierta entre Nyong'o y la activista de la imagen Michaela Angela Davis en Miss Harlem. Nyong'o fue incluida en la edición de Hollywood de The Vanity Fair de Annie Leibovitz. Nyong'o fue honrada con un retrato en caricatura en mayo en el restaurante Sardis en la ciudad de Nueva York para su debut en Broadway. Ese julio, fue elegida como una de las primeras celebridades, junto con Elle Fanning, Christy Turlington Burns y Natalie Westling, en protagonizar la campaña de otoño de The Tiffany & Co., diseñada por Grace Coddington. Nyong'o apareció en la portada de octubre de The Vogue, lo que la convirtió en su tercer número. Ese mes, fue homenajeada en los premios Elle Women in Hollywood Awards En enero apareció en la portada de la edición de Hollywood de Vanity Fair. Más tarde apareció en la portada de la revista The Sunday Times del Reino Unido para su edición de octubre En noviembre apareció en la portada de la revista Gracia del Reino Unido. Más tarde expresó su decepción con la portada en las redes sociales por alterar su cabello para adaptarse a los estándares europeos de cómo debería verse el cabello. El fotógrafo Anne luego se disculpó en una declaración, diciendo que fue un error increíblemente monumental. Nyong'o a menudo habla sobre aceptar su cabello rizado africano, y colabora con el peluquero Vernon François para mostrar cuán versátil es la textura de su cabello. En diciembre Nyong'o consiguió su cuarta portada consecutiva de Vogue para la edición de enero convirtiéndose en la primera actriz negra en lograrlo. También fue incluida en el calendario Pirelli de The Tim Walker con la temática de Alicia en el País de las Maravillas como el personaje El Lirón. En junio la Cámara de Comercio de Hollywood anunció que Nyong'o estaría entre los homenajeados que recibirían una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en la categoría de cine. El mes siguiente, Nyong'o protagonizó junto a su compañera actriz Saoirse Ronan una campaña de Calvin Klein para su nueva fragancia titulada Calvin Klein Women. La campaña presenta retratos llamativos y minimalistas de las actrices galardonadas junto con mujeres que las han inspirado personalmente, donde Nyong'o nombró a Eartha Kitt y Katharine Hepburn como sus inspiraciones. En octubre Nyong'o se convirtió en 2 veces homenajeada, junto con sus coprotagonistas de Black Panther, Danai Gurira y Angela Bassett, para la edición Mujeres en Hollywood de la revista Elle. Nyong'o apareció en la portada de la edición de noviembre de The Vogue España. Nyong'o es una de las homenajeadas del Paseo de la Fama de Hollywood Nyong'o apareció en la portada de la edición de octubre de The Vanity Fair. En noviembre, hizo su debut musical con su sencillo Sulve Son, que escribió para su libro Sulve. También apareció en la canción Melanin de la cantante Ciara bajo el apodo de Trouble Maker junto con La Anthony, City Girls y Esther Dean. Melanin fue nominada al premio GER en los premios BET. Nyong'o fue citada como una de las africanas más influyentes por la revista New African. Nyong'o hizo su primera aparición en la portada de febrero de la revista Vogue británica. En marzo apareció en la lista de las mujeres más poderosas de África de Forbes. Nyong'o vive en Los Ángeles, a donde se mudó desde Brooklyn en junio después de la pandemia de COVID. Habla con fluidez inglés, español, luo y suajili. Nyong'o es agnóstica. El de febrero en el almuerzo de Essence Black Women in Hollywood en Beverly Hills, pronunció un discurso sobre la belleza de las mujeres negras y habló sobre las inseguridades que tenía cuando era adolescente. Dijo que sus puntos de vista cambiaron cuando vio a la modelo sursudanesa Alec Beck tener éxito. Nyong'o en un evento de Time's Up el National Trust for Historic Preservation reclutó a Nyong'o en un esfuerzo por oponerse al desarrollo, incluido un nuevo estadio de béisbol de ligas menores, en el área de Socoe-Batem en Richmond, Virginia. El vecindario histórico, uno de los más antiguos de Richmond, fue el sitio de un importante comercio de esclavos antes de la Guerra Civil estadounidense. El de octubre Nyong'o envió una carta al alcalde de Richmond, Dwight C. Jones, que publicó en las redes sociales, pidiéndole que retirara su apoyo a la propuesta de desarrollo. Más tarde prestó su voz en la campaña Nature is Speaking de Conservation International como La Flor. En junio
Niono regresó a Kenia y anunció que abogaría por los elefantes a nivel mundial con la Organización Internacional de Conservación Wildaide, así como por los derechos de las mujeres, la actuación y las artes en Kenia. Wildaide anunció a Niono como su embajadora global de los elefantes. Niono colabora con la organización Mother Health International, cuyo objetivo es brindar ayuda a las mujeres y los niños de Uganda mediante la creación de centros de maternidad con participación local. Dijo que nunca había pensado mucho en las prácticas de parto hasta que su hermana le presentó a la directora ejecutiva de MHI, Rachel Saslow. Niono sintió que llamar la atención sobre estos temas es un mandato para ella como artista. Variety la honró por su trabajo en abril Niono lanzó una campaña Corazones y Mentes contra la caza furtiva con su organización Wildaide antes de la quema de marfil del Servicio de Vida Silvestre de Kenia que tuvo lugar el de abril, durante la cual el gobierno keniano quemó 105 toneladas de marfil y toneladas de cuerno de rinoceronte en una demostración de su enfoque de tolerancia cero hacia los cazadores furtivos y contrabandistas que amenazaban la supervivencia de elefantes y rinocerontes en la naturaleza. En octubre a raíz del escándalo de abuso sexual de Harvey Weinstein y el movimiento MeToo, Niono escribió un artículo de opinión para The New York Times en el que divulgaba que Weinstein la había acosado sexualmente en 2 ocasiones distintas cuando era estudiante en Yale. Ella había jurado no volver a trabajar con él a partir de entonces, por lo que rechazó una oferta para protagonizar South Pub, una película distribuida por Weinstein. Escribió además sobre su compromiso de trabajar con directoras, así como con directores feministas que no hayan abusado de su poder. El artículo de opinión de Niono fue parte de una colección de historias de The New York Times y The New Yorker que ganaron el premio Pulitzer al servicio público Niono hizo su debut como escritora con un libro titulado Sulve, publicado por Simon y Schuster Books for Young Readers. Sulve, que en luo significa estrella, es la historia de una niña keniana de 5 años que tiene la tez más oscura de su familia, para la cual Niono se basó en sus propias experiencias de infancia. El libro se convirtió en un bestseller número 1 del New York Times. Sulve fue seleccionado para el premio Illustrator Honor en los premios Coretta Scott King y ganó el premio a la obra literaria destacada para niños en los premios NAACP Image Awards. Máscaras de la Harlem School of the Arts con el premio Visionary Linneath. Luego, fue homenajeada en Wildaide al recibir el premio Campeona del Año en noviembre. El Centro de África anunció a Niono como miembro de su junta directiva. Expresó su solidaridad con el pueblo de la Franja de Gaza durante la guerra entre Israel y Hamás. Niono, como parte de un grupo llamado Artiste a Zefire, firmó una carta instando al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y al Congreso a pedir un alto el fuego inmediato en Gaza. En agosto Lupita anunció a través de la prensa que recientemente se había convertido en ciudadana estadounidense y planeaba votar por Kamala Harris en su primera elección presidencial en Estados Unidos. José Pedro Balmaceda Pascal nació el de abril en Santiago de Chile. Sus padres son la psicóloga infantil Verónica Pascal Ureta y el médico especialista en fertilidad José Balmaceda Riera, un miembro de la aristocracia castellano-vasca. Su abuela paterna nació en Palma de Mallorca, España. Tiene una hermana mayor llamada Javiera, un hermano menor llamado Nicolás, y una hermana menor llamada Lux, que es actriz y activista transgénero. La madre de Pascal era prima de Andrés Pascal Allende, sobrino del presidente socialista chileno Salvador Allende a través de su hermana Laura. Pascal Allende fue uno de los primeros líderes del movimiento de Izquierda Revolucionaria, una organización militante de extrema izquierda. 2 años antes del nacimiento de Pascal, el gobierno socialista elegido democráticamente de Salvador Allende fue derrocado por el general Augusto Pinochet, lo que llevó al país a convertirse en una dictadura militar. Ambos padres de Pascal fueron catalogados como enemigos del Estado por el régimen de Pinochet y la familia finalmente huyó de Chile cuando él tenía 9 meses, después de buscar refugio en la Embajada de Venezuela en Santiago durante 6 meses. La familia recibió posteriormente asilo político en Dinamarca antes de establecerse en los Estados Unidos, donde Pascal se crió en San Antonio, Texas, hasta que se mudaron al condado de Orange, California, cuando tenía años. Cuando tenía 8 años, su familia visitaba Chile regularmente para ver a sus primos. Sus padres finalmente regresarían a Chile para criar a sus 2 hermanos menores.
Estudió actuación en la Escuela de Artes del Condado de Orange y se graduó antes de asistir a la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York, donde se graduó Después de la muerte de su madre, comenzó a usar su apellido profesionalmente como un homenaje a ella, y porque sentía que los estadounidenses tenían dificultades para pronunciar su apellido paterno, Balmaceda. Pascal habla inglés y español con fluidez. Entabló una estrecha amistad con la actriz Sarah Paulson poco después de mudarse a la ciudad de Nueva York. Pascal es un defensor de los derechos LGBTQE y apoyó a su hermana Lux Pascal cuando se declaró transgénero. Lux dijo: "Ha sido una parte importante de esto. También es artista y ha sido un guía. Fue uno de los primeros en darme las cosas que formaron mi identidad". Pascal se identifica como agnóstico y liberal progresista. Respaldó al izquierdista Gabriel Boric en las elecciones presidenciales chilenas de. Kit Sebastián Connor nació en el distrito de Croydon, al sur de Londres, el de marzo de. Sus padres, Richard y Caroline, trabajan en publicidad. Tiene 2 hermanos mayores. Es de Purley y asistió a la escuela primaria Hayes en Kenley, así como a la escuela Bidhift en South Croydon, donde completó sus niveles A en teatro, literatura inglesa e historia. En octubre Connor se declaró bisexual en una publicación de Twitter. Connor se ha opuesto a las especulaciones sobre su sexualidad en el pasado y había abandonado Twitter el mes anterior debido al acoso y las denuncias de queerbaiting después de que lo fotografiaran de la mano de la actriz Maya Refico. En su tuit de salida del armario, Connor dijo que los fans estaban obligando a un joven de años a declararse, y se perdieron el punto de la serie de televisión Heartstopper. Muchos fans expresaron su apoyo a Connor y criticaron cómo lo trataba la gente, al igual que la creadora de Heartstopper, Alice Oseman, los coprotagonistas Joel Ack, Sebastian Croft, Kissy Edgell y Olivia Colman, el periodista Mark Harris y la diputada del Partido Laborista Nadia Bitome. Connor hizo su debut en pantalla a la edad de 8 años con apariciones menores en Chickens en Sky One, la película para televisión An Adventure in Space Antime y la telenovela Casualty. Interpretó a Tom Anderson en la comedia navideña Get Santa, y al personaje recurrente Archie Beckles en la serie de CBS Rockets Island. Connor tuvo un papel recurrente interpretando al joven Petya Rostov en la miniserie What It Is y como Bob Sean en la miniserie SSGB. Hizo su debut en el escenario en Welcome Home, Captain Fox. En Don Mar Warehouse. Tuvo papeles en las películas de The Merci, The Guernsey Literary and Potato Pie Society Slaughterhouse Rules, y la película para televisión de BBC One Grandpa's Great Escape. Interpretó a Alexander en la producción de Old Big Theatre de Fanny y Alexander. Connor interpretó a un Elton John adolescente en la película musical Rocketman e interpretó a Joe Woodard en el drama Little Joe. En el mismo año, comenzó a prestar su voz al papel de Pantalaimon en la serie de fantasía de BBC One y HBO His Dark Materials. En abril se anunció que Connor protagonizaría junto a Joel Ack la serie de Netflix Heartstopper, una adaptación del webcómic y novela gráfica del mismo nombre de Alice Oseman. Originalmente audicionó para el papel de Charlie, pero terminó siendo elegido como el otro protagonista, Nick Nelson. Connor formó parte del elenco de voces de The Wild Robot de DreamWorks Animation, una adaptación de la novela homónima de Peter Brown. Hizo su debut en Broadway interpretando a Romeo junto a Julieta de Rachel Zegler en una adaptación musical de Romeo y Julieta de William Shakespeare dirigida por Sam Gold con música de Jack Antonoff. Connor fue nombrado Estrella Internacional del Mañana de la Pantalla. Connor fue incluido en la lista menores de Europa de Forbes en la categoría de entretenimiento. También fue destacado en el informe de impacto de Hollywood Joven de Variety y en la lista de talentos de la próxima generación de The Hollywood Reporter. Connor protagonizará próximamente una adaptación cinematográfica de la novela A Cuban Hear's Guide to the Ante Maru de Laura Taylor Nami. Liderará el reparto de la próxima película de misterio y terror One of Us, y fue elegido para Warfare, una película de guerra escrita y dirigida por Alex Garland y Ray Mendoza. Caterina Noara nació el de marzo y creció en Toronto, Ontario, la sexta de 7 hijos. Es de ascendencia irlandesa y fue criada como católica. O'Hara le dijo a la revista Rolling Stone: "Soy una buena chica católica de corazón.
O'Hara conoció al diseñador de producción Bob Elch en el set de Beetlejuice. Se casaron y tienen 2 hijos, Matthew nacido en y Luke nacido en. Su hermana es la cantautora Mary Margaret O'Hara. Catherine es una cantautora por derecho propio, habiendo escrito e interpretado canciones en la película de Christopher Guest a Mike D. Wynn. O'Hara fue nombrado alcalde honorario de Brentwood, Los Ángeles para. Ella tiene situs inversus, una condición en la que los órganos internos principales están invertidos respecto de sus posiciones normales. O'Hara mantiene una estrecha amistad con su coprotagonista de Home Alone, Macaulay Culkin, y estuvo presente cuando recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood por petición suya. Tiene doble ciudadanía canadiense y estadounidense. Nació de una madre soltera en Torrance, California. Su abuela materna se había mudado de China continental a Taiwán para escapar de la Guerra Civil China. Cuando era adolescente, la madre de Su se mudó a los Estados Unidos para obtener una mejor educación. Su asistió a la escuela secundaria Palos Verdes Península. Se mudó a Brooklyn para estudiar teatro y se graduó de la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York También se formó con la Compañía de Teatro del Atlántico. Comenzó su carrera en el teatro experimental y la comedia. Su hizo apariciones regulares en la serie de comedia de telerrealidad de MTV Girl Code. Obtuvo su primer papel recurrente en televisión como Joy Armstrong en la serie de Hulu The Pass. Fue convocada para la primera lectura de mesa de The SpongeBob musical para que leyera el papel de Karen, la computadora antropomórfica. Luego interpretaría al personaje en el escenario de Chicago antes de hacer su debut en Broadway Mientras tanto, interpretó el personaje principal de Christine Canibula en la primera presentación de Be More Chill en el Teatro Regional Two River en Red Bank, Nueva Jersey. Repetiría el papel en su presentación fuera de Broadway en el Pershing Square Signature Center y en la presentación en Broadway en el Lyceum Theatre Por su actuación, recibió nominaciones a los premios Lucille Lortel y Drama Desk. Se unió al elenco recurrente de la serie de Amazon Prime de Marvelous Mrs. Maisel para su tercera temporada como Mei Lin. Ella y el resto del elenco ganaron el premio SAG al mejor reparto en una serie de comedia. Protagonizó la película independiente de Asking for It. Su papel decisivo llegó cuando coprotagonizó a Joy Wang, la hija deprimida del personaje de Michelle Yeoh, y al antagonista nihilista Jobu Tupaki en la película de comedia dramática absurda Everything Everywhere All at Once. La película se estrenó en el South by Southwest SXSW con gran éxito, y la actuación de fue elogiada por la crítica y el público. Recibió el premio Independent Spirit a la mejor interpretación revelación y nominaciones al premio Critics' Choice, al premio del Sindicato de Actores de Cine y al premio de la Academia a la mejor actriz de reparto. En junio fue invitada a unirse a la Academia como actriz. Apareció como estrella invitada en el episodio Escape from Sheet Mountain de la primera temporada de la serie de Peacock Poker Face, que se estrenó Más tarde ese año, protagonizó la película Joy Ride de Adele Lim. También apareció en American Born Chinese de Disney reuniéndose con sus compañeros de reparto de Everything Everywhere All at Once Yeoh, Kiwi Wan y James Hong. Mark Richard Hamill nació el de septiembre en Oakland, California, hijo de Virginia Susanne Johnson y William Thomas Hamill, un capitán de la Marina de los E.U. Es uno de 7 hijos, con 2 hermanos, Will y Patrick, y 4 hermanas, Terry, Han, Janie y Kim. Su padre tiene ascendencia inglesa, irlandesa, escocesa y galesa y su madre era de ascendencia mitad sueca y mitad inglesa. Hamill ha descrito a su padre como un católico romano acérrimo y republicano de Nixon. Los cambios de estación de su padre y las mudanzas familiares que lo acompañaban llevaron a que los niños Hamill cambiaran de escuela a menudo. Durante sus años de primaria, asistió a la Academia Walsingham en Williamsburg, Virginia, y a la Escuela Media Edgar Allan Poe en Annandale, Virginia. A los años, se mudó a la cuadra de Castleton Drive en San Diego, California, donde asistió a la escuela secundaria Ale. Durante su primer año en la escuela secundaria James Madison en San Diego, su familia se mudó de nuevo a Virginia, y Hamill asistió a la escuela secundaria Annandale.
En su tercer año, su padre estaba destinado en Japón, donde Hamill asistió y fue miembro del club de drama en la escuela secundaria Nail Sekinik, de la que se graduó en. Más tarde se inscribió en Los Angeles City College, especializándose en drama. Una tormenta hace que un barco de carga de Universal Dynamics pierda robots Rosum, que acaban en una isla deshabitada. Solo la unidad Rosum 7134, apodada Ross, sobrevive y es activada accidentalmente por la vida silvestre. Ross asusta a los animales y se hiere mientras intenta ayudarlos, incluso después de aprender su idioma. Incapaz de encontrar a alguien que necesite sus servicios, Ross hace señales para que la rescaten, pero es alcanzada por un rayo y atacada por animales. Mientras huye de un oso pardo agresivo, aplasta accidentalmente un nido de ganso, dejando solo un huevo. Después de que Ross protege el huevo de un zorro hambriento llamado Fink, un ganso nace de él, se imprime en ella y rompe su transpondedor de largo alcance. Siguiendo el consejo de Pintel, una zarigüeya con varios hijos, Ross cuida al ganso para asegurarse de que pueda volar antes de la migración de invierno, llamándolo Brickpig, y Fink ayuda a Ross a construir un refugio y cohabitan. A medida que Brickpig crece, aprende a nadar, pero otros gansos se burlan de él. Cuando Brickpig descubre que Ross mató a su familia, se pelea con ella, la repudia enojado y se va furioso. Ross reconstruye una unidad Rosum, quien le aconseja regresar a la fábrica de Universal Dynamics, pero Ross decide en cambio terminar de ayudar a Brickpig a aprender a volar, solicitando la ayuda de un halcón llamado Thunderbolt y recibiendo consejos de Longneck, el líder de la bandada de gansos, lo que le permite a Brickpig dominar el vuelo justo a tiempo para unirse a la migración de los gansos. Ross, extrañando a Brickpig y sin estar segura de su propósito continuo, reactiva su transpondedor pero lo apaga inmediatamente después de que Universal Dynamics detecta su señal. Durante la migración, una tormenta obliga a los gansos a refugiarse en un invernadero de Universal Dynamics, lo que desencadena una alerta de contaminación que envía robots Reco tras ellos. Cuello Largo se sacrifica para que Brickpig pueda llevar a la bandada a un lugar seguro. Mientras tanto, Ross y Fink salvan a los animales durante una fuerte tormenta de nieve y los instan a una tregua antes de que Ross se apague. Llega la primavera y Ross se despierta para encontrar a los animales que aún siguen la paz y a Brickpig regresando, aclamado como un héroe. Poco después, un robot de recuperación de Universal Dynamics, Bontra, llega para recuperar a Ross. Ross huye con Fink, perseguida por los Reco enviados por Bontra. Los animales se unen para luchar contra los Reco, pero Bontra captura a Ross y provoca un incendio forestal detonando los Reco dañados. Brickpig ataca la nave de desembarco de Universal Dynamics para salvar a Ross mientras Fink y los demás apagan el fuego. A pesar de que Ross parece haber sido apagada por Bontra, su amor por Brickpig restaura sus sistemas. Ross y Brickpig destruyen a Bontra y escapan mientras la nave de desembarco explota. Ross decide regresar a Universal Dynamics para proteger la isla de futuros ataques, pero promete volver. Meses después, los animales siguen viviendo juntos en la isla mientras Ross trabaja en otro invernadero de Universal Dynamics, manteniendo sus recuerdos. Brickpig la visita y los dos se abrazan. The Wild Robot es una película animada estadounidense de ciencia ficción de 2024 producida por DreamWorks Animation y distribuida por Universal Pictures. Basada en la novela homónima de 2016 de Peter Brown, fue escrita para la pantalla y dirigida por Chris Sanders y cuenta con las voces de Lupita Nyong'o, Pedro Pascal, Kit Connor, Bill Nighy, Stephanie Su, Mark Hamill, Catherine O'Hara, Matt Berry y Vin Rames. La película sigue a Ross, Nyong'o, un robot de servicio que naufraga en una isla deshabitada y que debe adaptarse a su entorno, entablar relaciones con la vida silvestre local y convertirse en la madre adoptiva de un ganso huérfano, Brickpig Connor. Sanders conoció el libro original por primera vez a través de su hija y le ofrecieron la oportunidad de dirigir una adaptación cinematográfica en DreamWorks. Las imágenes de la película utilizan una estética de acuarela, inspirada en las películas animadas clásicas de Disney y las obras de Hayao Miyazaki. Fue la última película animada completamente en DreamWorks, ya que el estudio comenzará a depender en gran medida de proveedores externos para futuras películas. Chris Bowers compuso la banda sonora, lo que marca su primera banda sonora para una película completamente animada.
The Wild Robot se estrenó en el Grados Festival Internacional de Cine de Toronto el de septiembre y se estrenó en Estados Unidos el de septiembre. La película fue un éxito de crítica y comercial, recaudando millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de producción de millones de dólares y convirtiéndose en la sexta película animada más taquillera de. Fue nominada a Mejor Película de Animación en los Grados Globo de Oro y los Grados Premios de Cine de la Academia Británica, entre otros. Se está desarrollando una secuela. El de septiembre de DreamWorks Animation anunció una adaptación cinematográfica animada de la serie de libros de Wild Robot de Peter Brown, con Chris Sanders como guionista y director, Jeff Herman como productor y el colaborador creativo de Sanders, Dean DeBlois, como productor ejecutivo. Se anunciaron otros miembros del equipo, incluido el diseñador de producción Raymond Sivach, la editora Mary Blee y la directora de historia Heidi Ho Gilbert. Sanders se encontró por primera vez con el libro de Brown a través de su hija, aunque nunca lo leyó. Años después, mientras buscaba su próximo proyecto en DreamWorks, a Sanders se le ofreció la oportunidad de dirigir una adaptación del libro para el estudio. Al leerlo, Sanders se enamoró de inmediato de la historia y sintió que era la persona adecuada para adaptarlo al cine. Describió el libro como engañosamente simple y emocionalmente complejo. Sanders había considerado previamente la idea de una criatura que se vincula con los animales en un bosque para su debut como director Lilo y Stitch. Sanders se puso en contacto con Brown y más tarde describiría la llamada telefónica como fundamental para el desarrollo de la película. Brown le dijo al equipo de producción que el tema que pretendía para el libro era que la amabilidad podía ser una habilidad de supervivencia. Sanders trató de tejer ese tema a través de la película y sintió que logró ese objetivo. Otro tema de la historia que atrajo a Sanders fue el de la maternidad. Sintió que nunca antes había hecho una historia de esta naturaleza. Se realizaron cambios en la historia del libro para la película. En el libro, Ross está en constante búsqueda de una tarea, pero también en el lugar equivocado y sin nadie que le asigne tareas. Sanders sintió que corría el riesgo de volverse monótona en algunos puntos de la historia, por lo que se esforzó por hacer que Ross fuera constantemente interesante y convincente a lo largo de todo el proceso. Algunos roles de los personajes del libro se redujeron para dar a otros un mayor tiempo en pantalla e impacto. Los cambios en los personajes y sus roles también se realizaron para evitar que la película se volviera demasiado abarrotada. Los miembros del reparto Lupita Nyong'o, Pedro Pascal, Catherine O'Hara, Bill Nighy, Kit Connor, Mark Hamill, Matt Berry y Vin Rames fueron revelados el de marzo con el lanzamiento del primer tráiler de la película. Sanders quería que Ross fuera un personaje atractivo y sintió que era necesaria una interpretación de voz extraordinaria para lograrlo. Quería evitar una versión ficticia bidimensional de un robot, donde pasan directamente de no tener emociones a ser emocionales. Nyong'o tuvo la tarea de encontrar una voz para el personaje y desarrollarla a medida que avanzaba la historia. El papel de la actriz fue particularmente importante ya que Ross no poseía articulación facial. Esto significaba que la voz de Nyong'o era la forma principal de significar las emociones de Ross. Según Hamill, quien prestó su voz a Zorn, se enteró de la película después de leer el libro de Wild Robot. Hamill dice que The Wild Robot le recordó sus primeros sentimientos sobre Star Wars, en la que originó el papel de Luke Skywalker. The Wild Robot sería la última película animada íntegramente en DreamWorks, ya que Cartoon Brew informó el de octubre de que el estudio dejaría de producir películas internamente en su campus de Glendale para depender más de estudios externos después de. El estudio francés Steam Studio realizó el montaje adicional de los personajes. Después de leer el libro, Sanders sintió que el tono inocente de la historia y el entorno natural requerían un aspecto que se alejara del fotorrealismo CGI estándar en muchas películas animadas modernas. Él y el diseñador de producción Raymond Sivach querían que la película en su estado final aún se pareciera a las pinturas conceptuales. Para lograr esto, el equipo de producción se basó en las tecnologías utilizadas en dos de las películas anteriores de DreamWorks, El gato con botas, El último deseo y Los malos ambas de. Si bien los personajes estaban formados por formas geométricas CGI, sus superficies poseen un aspecto pintado a mano. Esta filosofía de estilo pictórico se trasladó a todos los elementos visuales de la película, incluido el cielo y los entornos.
Sanders se inspiró en las películas animadas clásicas de Disney y en las obras de Hayao Miyazaki, lo que dio como resultado un estilo visual estilizado de CG que describió como una pintura de Monet en un bosque de Miyazaki. Consideró a Bambi y Mi vecino Totoro como las mayores influencias en las imágenes. Las obras de S.Y. de Mead sirvieron de inspiración para las partes futuristas de la película. Sanders quería que el diseño de Ross fuera icónico y memorable y que ocupara su lugar entre los robots más famosos de la ficción. Inspirándose en C-PO y RD de Star Wars y Robbie el robot de Planeta Prohibido, quería que Ross tuviera poca articulación facial. Sanders y el resto del equipo de diseño hicieron varios diseños de prototipos durante la producción. Uno de los diseñadores, Hyun E, presentó su diseño de Ross al equipo, que se convirtió en la base del que se ve en la película. El equipo se enamoró inmediatamente del diseño de E, y Sanders lo describió como simple y atractivo. El libro original de Brown describía a Ross con gran detalle, por lo que Sanders y el equipo sabían que tenían que dejar algunos elementos de diseño fuera. Aunque en nombre de la descripción de Brown de cuál era el propósito de una unidad Rossum para los humanos, apuntaron a que el diseño de Ross fuera humanoide. En marzo se reveló que Chris Bowers estaba componiendo la banda sonora, su primera banda sonora para una película completamente animada. Además, se anunció que se harían 2 canciones originales para la película, interpretadas y coescritas por Maren Morris. La primera, Kiss the Sky, se lanzó el de agosto, la segunda, Even When I'm Not, junto con el álbum de la banda sonora completa, se lanzó el de septiembre. Morris y su equipo de co-guionistas se inspiraron para escribir una segunda canción para la película, Even When I'm Not, que aparece en los créditos finales de la película, cuando proyectaron la película terminada. The Wild Robot tuvo su estreno mundial como favorito de apertura de la celebración de la gran inauguración del Festival Internacional de Cine de Toronto el de septiembre. Se estrenó en cines en los Estados Unidos el de septiembre y en el Reino Unido el de octubre. La película estaba originalmente programada para el de septiembre pero se retrasó una semana para evitar la competencia con Transformers One. El de diciembre se anunció que The Wild Robot se volvería a estrenar en los cines de Estados Unidos el de enero. El primer tráiler de la película, con una interpretación de What a Wonderful World de Louis Armstrong, más un póster, se lanzó el de marzo. El tráiler debutó en los cines 3 días después antes de las proyecciones de la otra nueva película de DreamWorks, Kung Fu Panda. Escribiendo para Polygon, Tassa Robinson comparó el diseño de Ross con robots cinematográficos familiares como Bebé, la trilogía de la secuela de Star Wars, Wall-E en su película titular, Baymax de Big Hero y El Gigante de Hierro en su película titular, y señaló que las únicas palabras pronunciadas en el tráiler, a veces, para sobrevivir, debemos convertirnos en más de lo que fuimos programados para ser, evocaban el mensaje del Gigante de Hierro. The Wild Robot se lanzó para alquilar en streaming digital el de octubre y en Blu-ray y DVD el de diciembre. La película estará disponible para transmitir en el servicio de transmisión Peacock de NBC Universal en los el de enero. Como parte del acuerdo a largo plazo de Universal con Netflix, la película se transmitirá en Peacock durante los primeros 4 meses de la ventana de televisión paga, antes de pasar a Netflix durante los próximos 10 y regresar a Peacock durante los 4 restantes. Al de enero The Wild Robot recaudó millones en los Estados Unidos y Canadá, y millones en otros territorios para un total mundial de millones. En Estados Unidos y Canadá, The Wild Robot se estrenó junto con Megalopolis, y se proyectó que recaudaría entre millones de dólares en salas en su primer fin de semana. La película recaudó millones de dólares en su primer día, incluyendo un estimado de millones de dólares de los preestrenos del jueves. La película debutó con millones de dólares, ligeramente por encima de las predicciones y encabezando la taquilla. En su segundo fin de semana, la película recaudó millones de dólares, una caída del con respecto a su primer fin de semana, quedando en segundo lugar detrás del recién llegado Joker, Folie à Deux. En su tercer fin de semana, la película recaudó millones de dólares, cayendo solo quedando en segundo lugar detrás del recién llegado Terrifier. Según The Hollywood Reporter, las cadenas de cine trataron a la película no clasificada Terrifier como una película clasificada R,
rechazando a los asistentes de años o menos si no estaban acompañados por un padre o tutor. Las fuentes de distribución especularon que más personas vieron la película de lo que se informó, teorizando que un aumento notable en las ganancias para el tercer fin de semana de The Wild Robot fue el resultado de adolescentes que compraron boletos para la película y luego se colaron en las proyecciones de Terrifier. La película luego recaudó millones y millones en su cuarto y quinto fin de semana respectivamente. The Wild Robot recibió críticas positivas. En el sitio web de agregación de reseñas Rotten Tomatoes, el de las reseñas de los críticos son positivas, con una calificación promedio de. El consenso del sitio web dice: una historia simple contada con gran sofisticación, The Wild Robot es un entretenimiento maravilloso que deslumbra la vista mientras llena tu corazón hasta el borde. Es la segunda película mejor calificada de DreamWorks Animation en el sitio, detrás de Cómo entrenar a tu dragón de Sanders. Metacritic, que utiliza un promedio ponderado, le asignó a la película una puntuación de sobre, basada en críticos, lo que indica aclamación universal. Los espectadores encuestados por CinemaScore le dieron a la película una calificación promedio de A en una escala de A y a F, mientras que los encuestados por Post-Track le dieron un puntaje general positivo de él, y él dijo que definitivamente la recomendaría. Natalia Winkelmann, del New York Times, calificó la película como un deslumbrante triunfo de la animación y escribió: esta es una obra que se preocupa más por dos cosas, grandes sentimientos y gran belleza. Pete Hammond, de Deadline Hollywood, dijo: si E.T. de Spielberg hubiera sido una película animada, podría parecerse a lo que el escritor y director Chris Sanders ha creado aquí. Sin embargo, Wild Robot teje su propia magia y por eso todos podemos llorar lágrimas de alegría. Adrián Hortón, escribiendo para The Guardian, dijo: inteligente, sincera y con frecuencia sorprendente, The Wild Robot ofrece el tipo de entretenimiento animado para todas las edades que deleitará a los niños y dejará un nudo en la garganta. Robbie Collin de The Daily Telegraph le dio a la película una puntuación de 5 sobre 5, diciendo: DreamWorks se fundó hace años este mes, y este lanzamiento de aniversario en el momento justo es su película más rica y conmovedora desde La reputación del príncipe de Egipto de. En su reseña de Vulture, Bill Heaviri elogió la actuación de Niono y encontró que convirtió esta conmovedora película familiar en una inolvidable. Kelaide consideró que era una de las mejores películas de Sanders hasta el momento, mientras que Screen Rant la llamó la mejor película animada del año. The Wild Robot incorpora temas ambientales a lo largo de su narrativa, incluida una referencia al cambio climático en una secuencia que representa un San Francisco futurista con un puente Golden Gate parcialmente sumergido. DreamWorks Animation desarrolló la película en colaboración con el programa Greener Light de Universal y la iniciativa Rewrite the Future del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, con expertos ambientales que asesoraron sobre los elementos ecológicos y un anuncio de servicio público centrado en la sostenibilidad con Lupita Nyong'o. Los temas ambientales de la película se exhibieron en la Semana del Clima de Nueva York, donde recibió una proyección especial en el Festival de Cine Climático inaugural. El de septiembre cuando se le preguntó sobre una posible secuela, Sanders declaró: me encantaría. Este fue un trabajo de amor por parte de todos en el estudio, y sí, creo que me encantaría ir y quedarme aquí por un tiempo. El de octubre confirmó que se está desarrollando una secuela. Lupita Nyong'o como Unidad de Rossum Ross, un robot abandonado de la empresa tecnológica Universal Dynamics que fue arrastrado hasta un bosque en Oregón y aprende a adaptarse al nuevo entorno. El nombre de su línea de productos, Rossum, y su fabricante son referencias a Universal Robots de Rossum, la obra que creó el término robot. Unidad Rossum Ramig, un robot roto que fue arrastrado a la misma isla que Ross, quien le da a Ross su transpondedor para regresar a casa. Pedro Pascal como Fink, un zorro rojo astuto pero bien intencionado que es el primer animal del que Ross se hace amigo. Kit Connor como Brickfish, un ganso canadiense huérfano que es criado por Ross como su propio hijo después de perder a su familia biológica. Boone Storme como el bebé Brickfish. Caterino Ara como Pintel, una zarigüeya de Virginia maternal que le da a Ross algunos consejos sobre cómo criar a Brickfish. Bill Nighy como Longneck, un ganso percebe anciano que ayuda a Ross a entender cómo enseñarle a Brickfish a volar.
Stephanie Su como Bontra, autoridad virtual de observación neutralizadora de problemas en la recuperación, un robot insensible y con tentáculos enviado por Universal Dynamics para recuperar a Ross. Mark Hamill como Zorn, un oso grizzly y el depredador más temido de la isla. Matt Berry como Paddle, un castor neurótico que pasa sus días intentando derribar un árbol gigante. Vin Rames como Thunderbolt, un halcón peregrino que ayuda a Brigby a aprender a volar. Randy Tam como los Reco, robots de reconocimiento diseñados por Universal Dynamics para servir a Bontra. Lupita Amondi Nyong'o nació el de marzo en la Ciudad de México de padres kenianos. Dorothy Ogada Buyu y Peter Anjan Nyong'o, un profesor universitario. La familia había abandonado Kenia por un tiempo debido a la represión política y los disturbios. El tío de Lupita, Charles Nyong'o, desapareció después de que lo arrojaran de un ferry en. Nyong'o tiene ciudadanía keniana, mexicana y estadounidense y se identifica como keniana mexicana. Es de ascendencia Luo por ambos lados de su familia y es la segunda de 6 hijos. Es una tradición del pueblo Luo nombrar a un niño según los eventos del día, por lo que sus padres le dieron un nombre en español, Lupita, un diminutivo de Guadalupe. Su padre es miembro del Parlamento de Kenia y es ministro de Servicios Médicos. Se desempeña como gobernador del condado de Kisumu, Kenia a partir de julio de. En el momento del nacimiento de Nyong'o, era profesor invitado de Ciencias Políticas en el Colegio de México en la Ciudad de México. La familia regresó a su Kenia natal cuando Nyong'o tenía menos de un año, después de que su padre fuera nombrado profesor en la Universidad de Nairobi. Creció principalmente en Nairobi, en una familia de artistas, y describe su educación como de clase media suburbana. Las reuniones familiares a menudo incluían actuaciones de los niños y viajes para ver obras de teatro. Asistió a la Escuela Internacional Rusinga en Kenia y actuó en obras escolares. A la edad de años, Nyong'o hizo su debut como actriz profesional como Julieta en Romeo y Julieta de William Shakespeare, en una producción de la compañía de repertorio con sede en Nairobi Phoenix Players. Mientras era miembro de Phoenix Players, también actuó en las obras On the Russell y Der Goes de Bride. Ella atribuye las actuaciones de Whoopi Goldberg y Oprah Winfrey en El color púrpura a su inspiración para seguir una carrera como actriz profesional. Cuando Nyong'o tenía años, sus padres la enviaron a México durante 7 meses para aprender español. Durante esos 7 meses, vivió en Taxco, Guerrero, y tomó clases en el Centro de Aprendizaje para Extranjeros de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nyong'o más tarde asistió a la escuela St. Mary's en Nairobi, donde recibió un diploma IBN y recibió la calificación media de D, quedando segunda en su clase. Fue a los Estados Unidos para la universidad, graduándose del Hampshire College con un título en estudios de cine y teatro. Su padre fue elegido para representar al condado de Kisumu en el Senado de Kenia y se convirtió en gobernador. La madre de Nyong'o es la directora general de la Fundación Africana contra el Cáncer y su propia empresa de comunicaciones. Otros miembros de la familia incluyen a Tavia Nyong'o, académica y profesora de la Universidad de Nueva York, Omondi Nyong'o, oftalmóloga pediátrica en Palo Alto, California, Kwame Nyong'o, uno de los principales animadores de Kenia y experto en tecnología líder, e Isis Nyong'o, una líder de medios y tecnología que fue nombrada una de las mujeres jóvenes más poderosas de África por la revista Forbes. Nyong'o fue mencionada en la canción New Teen del rapero Cristiano Lecrae de su álbum The Anomaly y fue referenciada por Jay Z en su verso de la canción We Made It, de Jay Electrónica. También fue mencionada en la canción parodia American Apparel a The Girls de las drag queens Willam Belli, Courtney Act y Alaska Thunderfuck. Nyong'o fue mencionada en la canción de Nerea de la banda de afropop keniana Sauti Sol. La rapera Nicki Minaj mencionó a Lupita en su verso en el remix de Plan Jane de A.P. Ferg y fue referenciada por el rapero Vale en su canción Black is Gold. La cantante Beyoncé mencionó a Nyong'o en el sencillo Brown Skin Girl de El Rey León, El Regalo. Nyong'o en la portada de MS. Nyong'o fue incluida en la lista de las mejor vestidas de Derek Blasberg en Harper's Bazaar. Fue elegida como uno de los rostros de la campaña de primavera de Miu Miu, junto a Elizabeth Olsen, Elle Fanning y Bella Hitcote. También ha aparecido en las portadas de varias revistas, incluida la edición de moda de primavera de Nueva York y la revista británica Das y Confused.
En abril de ese año fue nombrada la mujer más hermosa por People. Y fue nombrada la nueva cara de Lancôme, convirtiéndola en la primera mujer negra en aparecer en la marca. Más tarde, ese noviembre, fue nombrada Mujer del Año por Glamour. Miono apareció en la portada de julio de The Vogue, lo que la convirtió en la segunda mujer africana y la novena mujer negra en aparecer en la portada de la revista. Ese mismo mes, también apareció en la portada de la edición de julio de Elle Francia. Apareció en la edición de octubre de The Vogue, lo que la convirtió en su segunda portada consecutiva. Ese mes, el congresista Charles Rangel y Bossa Rivers, directora del New Heritage Theatre Group, anunciaron que el día era oficialmente el Día de Lupita Nyong'o en Harlem, Nueva York. El honor fue anunciado como una sorpresa durante una discusión abierta entre Nyong'o y la activista de la imagen Michaela Angela Davis en Miss Harlem. Nyong'o fue incluida en la edición de Hollywood de The Vanity Fair de Annie Leibovitz. Nyong'o fue honrada con un retrato en caricatura en mayo en el restaurante Sardis en la ciudad de Nueva York para su debut en Broadway. Ese julio, fue elegida como una de las primeras celebridades, junto con Elle Fanning, Christy Turlington Burns y Natalie Westling, en protagonizar la campaña de otoño de The Tiffany & Co., diseñada por Grace Coddington. Nyong'o apareció en la portada de octubre de The Vogue, lo que la convirtió en su tercer número. Ese mes, fue homenajeada en los premios Elle Women in Hollywood Awards de. En enero apareció en la portada de la edición de Hollywood de Vanity Fair. Más tarde apareció en la portada de la revista The Sunday Times del Reino Unido para su edición de octubre de. En noviembre apareció en la portada de la revista Gracia del Reino Unido. Más tarde expresó su decepción con la portada en las redes sociales por alterar su cabello para adaptarse a los estándares europeos de cómo debería verse el cabello. El fotógrafo Anne luego se disculpó en una declaración, diciendo que fue un error increíblemente monumental. Nyong'o a menudo habla sobre aceptar su cabello rizado africano, y colabora con el peluquero Vernon François para mostrar cuán versátil es la textura de su cabello. En diciembre Nyong'o consiguió su cuarta portada consecutiva de Vogue para la edición de enero convirtiéndose en la primera actriz negra en lograrlo. También fue incluida en el calendario Pirelli de The Tim Walker con la temática de Alicia en el País de las Maravillas como el personaje El Lirón. En junio la Cámara de Comercio de Hollywood anunció que Nyong'o estaría entre los homenajeados que recibirían una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en la categoría de cine. El mes siguiente, Nyong'o protagonizó junto a su compañera actriz Saoirse Ronan una campaña de Calvin Klein para su nueva fragancia titulada Calvin Klein Women. La campaña presenta retratos llamativos y minimalistas de las actrices galardonadas junto con mujeres que las han inspirado personalmente, donde Nyong'o nombró a Eartha Kitt y Katharine Hepburn como sus inspiraciones. En octubre Nyong'o se convirtió en 2 veces homenajeada, junto con sus coprotagonistas de Black Panther, Danai Gurira y Angela Bassett, para la edición Mujeres en Hollywood de la revista Elle. Nyong'o apareció en la portada de la edición de noviembre de The Vogue España. Nyong'o es una de las homenajeadas del Paseo de la Fama de Hollywood Nyong'o apareció en la portada de la edición de octubre de The Vanity Fair. En noviembre, hizo su debut musical con su sencillo Sulve Son, que escribió para su libro Sulve. También apareció en la canción Melanin de la cantante Ciara bajo el apodo de Troublemaker junto con Lala Anthony, City Girls y Esther Dean. Melanin fue nominada al premio GER en los premios BET. Nyong'o fue citada como una de las africanas más influyentes por la revista New African. Nyong'o hizo su primera aparición en la portada de febrero de la revista Vogue británica. En marzo apareció en la lista de las mujeres más poderosas de África de Forbes. Nyong'o vive en Los Ángeles, a donde se mudó desde Brooklyn en junio después de la pandemia de COVID. Habla con fluidez inglés, español, luo y suajili. Nyong'o es agnóstica. El de febrero en el almuerzo de Essence Black Women in Hollywood en Beverly Hills, pronunció un discurso sobre la belleza de las mujeres negras y habló sobre las inseguridades que tenía cuando era adolescente. Dijo que sus puntos de vista cambiaron cuando vio a la modelo sursudanesa Alec Beck tener éxito. Nyong'o en un evento de Time's Up el National Trust for Historic Preservation reclutó a Nyong'o en un esfuerzo por oponerse al desarrollo, incluido un nuevo estadio de béisbol de ligas menores,
en el área de Socoebatem en Richmond, Virginia. El vecindario histórico, uno de los más antiguos de Richmond, fue el sitio de un importante comercio de esclavos antes de la Guerra Civil estadounidense. El de octubre de, Niono envió una carta al alcalde de Richmond, Dwight C. Jones, que publicó en las redes sociales, pidiéndole que retirara su apoyo a la propuesta de desarrollo. Más tarde prestó su voz en la campaña Nature is Speaking de Conservation International como La Flor. En junio de, Niono regresó a Kenia y anunció que abogaría por los elefantes a nivel mundial con la Organización Internacional de Conservación Wildaide, así como por los derechos de las mujeres, la actuación y las artes en Kenia. Wildaide anunció a Niono como su embajadora global de los elefantes. Niono colabora con la organización Moter Health International, cuyo objetivo es brindar ayuda a las mujeres y los niños de Uganda mediante la creación de centros de maternidad con participación local. Dijo que nunca había pensado mucho en las prácticas de parto hasta que su hermana le presentó a la directora ejecutiva de MHI, Rachel Saslow. Niono sintió que llamar la atención sobre estos temas es un mandato para ella como artista. Variety la honró por su trabajo en abril de, Niono lanzó una campaña Corazones y Mentes contra la caza furtiva con su organización Wildaide antes de la quema de marfil del Servicio de Vida Silvestre de Kenia que tuvo lugar el de abril, durante la cual el gobierno keniano quemó 105 toneladas de marfil y toneladas de cuerno de rinoceronte en una demostración de su enfoque de tolerancia cero hacia los cazadores furtivos y contrabandistas que amenazaban la supervivencia de elefantes y rinocerontes en la naturaleza. En octubre de, a raíz del escándalo de abuso sexual de Harvey Weinstein y el movimiento MeToo, Niono escribió un artículo de opinión para The New York Times en el que divulgaba que Weinstein la había acosado sexualmente en 2 ocasiones distintas cuando era estudiante en Yale. Ella había jurado no volver a trabajar con él a partir de entonces, por lo que rechazó una oferta para protagonizar Souspab, una película distribuida por Weinstein. Escribió además sobre su compromiso de trabajar con directoras, así como con directores feministas que no hayan abusado de su poder. El artículo de opinión de Niono fue parte de una colección de historias de The New York Times y The New Yorker que ganaron el premio Pulitzer al servicio público Niono hizo su debut como escritora con un libro titulado Sulve, publicado por Simon & Schuster Books for Young Readers. Sulve, que en luo significa estrella, es la historia de una niña keniana de 5 años que tiene la tez más oscura de su familia, para la cual Niono se basó en sus propias experiencias de infancia. El libro se convirtió en un bestseller número 1 del New York Times. Sulve fue seleccionado para el premio Illustrator Honor en los premios Coretta Scott King y ganó el premio a la obra literaria destacada para niños en los premios NAACP Image Awards. Máscaras de la Harlem School of the Arts con el premio Visionary Linneath. Luego, fue homenajeada en Wildaide al recibir el premio Campeona del Año en noviembre. El Centro de África anunció a Niono como miembro de su junta directiva. Expresó su solidaridad con el pueblo de la Franja de Gaza durante la guerra entre Israel y Hamas de. Niono, como parte de un grupo llamado Artis Seasefire, firmó una carta instando al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y al Congreso a pedir un alto el fuego inmediato en Gaza. En agosto de, Lupita anunció a través de la prensa que recientemente se había convertido en ciudadana estadounidense y planeaba votar por Kamala Harris en su primera elección presidencial en Estados Unidos. José Pedro Balmaceda Pascal nació el de abril de en Santiago de Chile. Sus padres son la psicóloga infantil Verónica Pascal Ureta y el médico especialista en fertilidad José Balmaceda Riera, un miembro de la aristocracia castellano-vasca. Su abuela paterna nació en Palma de Mallorca, España. Tiene una hermana mayor llamada Javiera, un hermano menor llamado Nicolás, y una hermana menor llamada Lux, que es actriz y activista transgénero. La madre de Pascal era prima de Andrés Pascal Allende, sobrino del presidente socialista chileno Salvador Allende a través de su hermana Laura. Pascal Allende fue uno de los primeros líderes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, una organización militante de extrema izquierda. 2 años antes del nacimiento de Pascal, el gobierno socialista elegido democráticamente de Salvador Allende fue derrocado por el general Augusto Pinochet, lo que llevó al país a convertirse en una dictadura militar.
Ambos padres de Pascal fueron catalogados como enemigos del Estado por el régimen de Pinochet y la familia finalmente huyó de Chile cuando él tenía 9 meses, después de buscar refugio en la Embajada de Venezuela en Santiago durante 6 meses. La familia recibió posteriormente asilo político en Dinamarca antes de establecerse en los Estados Unidos, donde Pascal se crió en San Antonio, Texas, hasta que se mudaron al condado de Orange, California, cuando tenía años. Cuando tenía 8 años, su familia visitaba Chile regularmente para ver a sus primos. Sus padres finalmente regresarían a Chile para criar a sus 2 hermanos menores. Estudió actuación en la Escuela de Artes del Condado de Orange y se graduó antes de asistir a la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York, donde se graduó Después de la muerte de su madre, comenzó a usar su apellido profesionalmente como un homenaje a ella, y porque sentía que los estadounidenses tenían dificultades para pronunciar su apellido paterno, Balmaceda. Pascal habla inglés y español con fluidez. Entabló una estrecha amistad con la actriz Sarah Paulson poco después de mudarse a la ciudad de Nueva York. Pascal es un defensor de los derechos LGBTQE y apoyó a su hermana Lux Pascal cuando se declaró transgénero. Lux dijo: "Ha sido una parte importante de esto. También es artista y ha sido un guía. Fue uno de los primeros en darme las cosas que formaron mi identidad". Pascal se identifica como agnóstico y liberal progresista. Respaldó al izquierdista Gabriel Boric en las elecciones presidenciales chilenas de. Kit Sebastián Connor nació en el distrito de Croydon, al sur de Londres, el de marzo de. Sus padres, Richard y Caroline, trabajan en publicidad. Tiene 2 hermanos mayores. Es de Purley y asistió a la escuela primaria Hayes en Kenley, así como a la escuela Bidhift en South Croydon, donde completó sus niveles en teatro, literatura inglesa e historia. En octubre Connor se declaró bisexual en una publicación de Twitter. Connor se ha opuesto a las especulaciones sobre su sexualidad en el pasado y había abandonado Twitter el mes anterior debido al acoso y las denuncias de queerbaiting después de que lo fotografiaran de la mano de la actriz Maya Refico. En su tuit de salida del armario, Connor dijo que los fans estaban obligando a un joven de años a declararse, y se perdieron el punto de la serie de televisión Heartstopper. Muchos fans expresaron su apoyo a Connor y criticaron cómo lo trataba la gente, al igual que la creadora de Heartstopper, Alice Oseman, los coprotagonistas Joel Lack, Sebastian Croft, Kissy Edgell y Olivia Colman, el periodista Mark Harris y la diputada del Partido Laborista Nadia Bitome. Connor hizo su debut en pantalla a la edad de 8 años con apariciones menores en Chickens en Sky One, la película para televisión An Adventure in Space Antime y la telenovela Casualty. Interpretó a Tom Anderson en la comedia navideña Get Santa, y al personaje recurrente Archie Beckles en la serie de CBS Rockets Island. Connor tuvo un papel recurrente interpretando al joven Petya Rostov en la miniserie What It Is y como Bob Sean en la miniserie SSGB. Hizo su debut en el escenario en Welcome Home, Captain Fox. En Don Mar Warehouse. Tuvo papeles en las películas de The Merci, The Guernsey Literary and Petatopilpie Society Slaughterhouse Rules, y la película para televisión de BBC One Grandpa's Great Escape. Interpretó a Alexander en la producción de Old Big Theatre de Fanny y Alexander. Connor interpretó a un Elton John adolescente en la película musical Rocketman e interpretó a Joe Woodard en el drama Little Joe. En el mismo año, comenzó a prestar su voz al papel de Pantalaimon en la serie de fantasía de BBC One y HBO His Dark Materials. En abril se anunció que Connor protagonizaría junto a Joel Lack la serie de Netflix Heartstopper, una adaptación del webcómic y novela gráfica del mismo nombre de Alice Oseman. Originalmente audicionó para el papel de Charlie, pero terminó siendo elegido como el otro protagonista, Nick Nelson. Connor formó parte del elenco de voces de The Wild Robot de DreamWorks Animation, una adaptación de la novela homónima de Peter Brown. Hizo su debut en Broadway interpretando a Romeo junto a Julieta de Rachel Zegler en una adaptación musical de Romeo y Julieta de William Shakespeare dirigida por Sam Gold con música de Jack Antonoff. Connor fue nombrado Estrella Internacional del Mañana de la Pantalla. Connor fue incluido en la lista menores de Europa de Forbes en la categoría de entretenimiento. También fue destacado en el informe de impacto de Hollywood Joven de Variety y en la lista de talentos de la próxima generación de The Hollywood Reporter.
Connor protagonizará próximamente una adaptación cinematográfica de la novela A Cuban Here's Guide to the Ante Maru de Laura Taylor Nami. Liderará el reparto de la próxima película de misterio y terror One of Us, y fue elegido para Warfare, una película de guerra escrita y dirigida por Alex Garland y Ray Mendoza. Caterina Noara nació el de marzo y creció en Toronto, Ontario, la sexta de 7 hijos. Es de ascendencia irlandesa y fue criada como católica. O'Hara le dijo a la revista Rolling Stone: "Soy una buena chica católica de corazón". O'Hara conoció al diseñador de producción Bob Elch en el set de Beetlejuice. Se casaron y tienen 2 hijos, Matthew nacido y Luke nacido en. Su hermana es la cantautora Mary Margaret O'Hara. Catherine es una cantautora por derecho propio, habiendo escrito e interpretado canciones en la película de Christopher Guest A Mighty Wind. O'Hara fue nombrado alcalde honorario de Brentwood, Los Ángeles para. Ella tiene situs inversus, una condición en la que los órganos internos principales están invertidos respecto de sus posiciones normales. O'Hara mantiene una estrecha amistad con su coprotagonista de Home Alone, Macaulay Culkin, y estuvo presente cuando recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood por petición suya. Tiene doble ciudadanía canadiense y estadounidense. Nació de una madre soltera en Torrance, California. Su abuela materna se había mudado de China continental a Taiwán para escapar de la Guerra Civil China. Cuando era adolescente, la madre de se mudó a los Estados Unidos para obtener una mejor educación. Asistió a la escuela secundaria Palos Verdes Península. Se mudó a Brooklyn para estudiar teatro y se graduó de la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York. También se formó con la Compañía de Teatro del Atlántico. Comenzó su carrera en el teatro experimental y la comedia. Hizo apariciones regulares en la serie de comedia de telerrealidad de MTV Girl Code. Obtuvo su primer papel recurrente en televisión como Joy Armstrong en la serie de Hulu The Pass. Fue convocada para la primera lectura de mesa de The SpongeBob musical para que leyera el papel de Karen, la computadora antropomórfica. Luego interpretaría al personaje en el escenario de Chicago antes de hacer su debut en Broadway. Mientras tanto, interpretó el personaje principal de Christine Canibula en la primera presentación de Be More Chill en el Teatro Regional Two River en Red Bank, Nueva Jersey. Repetiría el papel en su presentación fuera de Broadway en el Pershing Square Signature Center y en la presentación en Broadway en el Lyceum Theatre. Por su actuación, recibió nominaciones a los premios Lucille Lortel y Drama Desk. Se unió al elenco recurrente de la serie de Amazon Prime de Marvelous Mrs. Maisel para su tercera temporada como Mei Lin. Ella y el resto del elenco ganaron el premio SAG al mejor reparto en una serie de comedia. Protagonizó la película independiente de Asking for It. Su papel decisivo llegó cuando coprotagonizó a Joy Wang, la hija deprimida del personaje de Michelle Yeoh, y al antagonista nihilista Jobu Tupaki en la película de comedia dramática absurda Everything Everywhere All at Once. La película se estrenó en el South by Southwest SXSW con gran éxito, y la actuación de fue elogiada por la crítica y el público. Recibió el premio Independent Spirit a la mejor interpretación revelación y nominaciones al premio Critics' Choice, al premio del Sindicato de Actores de Cine y al premio de la Academia a la mejor actriz de reparto. En junio fue invitada a unirse a la Academia como actriz. Apareció como estrella invitada en el episodio Escape from Sheet Mountain, de la primera temporada de la serie de Peacock Poker Face, que se estrenó Más tarde ese año, protagonizó la película Joy Ride de Adele Lim. También apareció en American Born Chinese de Disney reuniéndose con sus compañeros de reparto de Everything Everywhere All at Once Yeoh, Kiwi Wan y James Hong. Mark Richard Hamill nació el de septiembre en Oakland, California, hijo de Virginia Susanne Johnson y William Thomas Hamill, un capitán de la Marina de los E.U. Es uno de 7 hijos, con 2 hermanos, Will y Patrick, y 4 hermanas, Terry, Han, Janie y Kim. Su padre tiene ascendencia inglesa, irlandesa, escocesa y galesa, y su madre era de ascendencia mitad sueca y mitad inglesa. Hamill ha descrito a su padre como un católico romano acérrimo y republicano de Nixon.
Los cambios de estación de su padre y las mudanzas familiares que lo acompañaban llevaron a que los niños Hamill cambiaran de escuela a menudo. Durante sus años de primaria, asistió a la Academia Walsingham en Williamsburg, Virginia, y a la Escuela Media Edgar Allan Poe en Annandale, Virginia. A los años, se mudó a la cuadra de Castleton Drive en San Diego, California, donde asistió a la escuela secundaria Ale. Durante su primer año en la escuela secundaria James Madison en San Diego, su familia se mudó de nuevo a Virginia, y Hamill asistió a la escuela secundaria Annandale. En su tercer año, su padre estaba destinado en Japón, donde Hamill asistió y fue miembro del club de drama en la escuela secundaria Nail Sekinik, de la que se graduó en. Más tarde se inscribió en Los Angeles City College, especializándose en drama.